Los secretos, históricos y misteriosos, siempre serán revelados. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Hola, bienvenidos a este podcast de Enigmas. Mi nombre es Valeria Yáñez y el día de hoy les traemos recomendaciones de libros de misterio para que ustedes tengan opciones para leer este género. No me encuentro sola, está conmigo Samantha y Carla, que también nos van a dar la opinión sobre estos libros y nos van a recomendar nuevas lecturas. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Todo bien, ¿y tú? Muy bien, lista para iniciar con estos libros y justo vamos a comenzar con el libro que Samantha eligió, que nos va a compartir lo que opina, su reseña y nos va a compartir más sobre esta historia. Ok, bueno, pues yo decidí irme por, digamos, lo más clásico, entre comillas, en el sentido que cuando uno comienza a leer sobre todo como cosas de terror o de misterio, o tiene esta inquietud por querer descubrir este mundo en el mundo de la lectura, casi siempre a lo que yo he visto o a lo que me he encontrado, siempre se van por o Lovecraft o Stephen King. Y en este caso, yo tuve mi primer acercamiento con lecturas de terror, misterio y suspenso con Stephen King, que asumo que ya todo el mundo sabe quién es. Si no, pues es el autor de It, entonces ya ahí podrán ubicarlo totalmente. Y justo quise irme con un libro que yo ya tenía de él llamado El umbral de la noche, que yo leí hace años, porque creo que es una gran recomendación cuando alguien no tiene un hábito de lectura como tal establecido y solo es por mera curiosidad. Los libros de Stephen King ayudan mucho porque, por ejemplo, El umbral de la noche es una recopilación de varias historias que él escribió. Entonces estamos hablando que la lectura son 20 páginas aproximadamente, o se pueden ser o más chiquitas o un poco más largas. Incluso, o sea, pueden leer libros completos como es el de It, que es un libro muy grande, pero es un gran acercamiento cuando no tienes todavía el hábito de lectura, cuando quieres todavía ir como tentando terreno de qué tantas páginas puedes leer, qué tanto te atrapa los libros. Entonces, justo decidí seleccionar ese por esa razón. Y de hecho, uno de los relatos que yo leí hace poquito, porque comentó, hace años lo había leído, y claro que me acuerdo todavía de algunas cosas, pero pues la memoria tampoco, mi memoria tampoco es tan buena que digamos. Entonces hace poco leí el relato que se llama Sé lo que necesitas. Y justo me gusta porque no es un terror, o con las cosas que he leído de Stephen King, nunca ha sido un terror de sale de repente la mano y te quiere atrapar. O sea, nunca es algo que vaya a ser inmediato, sino que más bien lo va construyendo. Y eso es lo que me gusta, porque poco a poco te va atrapando en este mundo de ficción, que obviamente por lo mismo que ya mencioné, que hay algunos relatos que son de 20 páginas, entonces también tenemos que considerar que el construir algo en 20 páginas suele ser un poco rápido. Entonces, es un arma de doble filo, pues. O sea, te da la ventaja de es una lectura rápida, pero la desventaja de la construcción sería un poco más rápida de lo que se podría llegar a tomar en otros libros u otras historias. Entonces, bueno, sé lo que necesitas. Básicamente habla de una chica que estaba en su vida universitaria y mágicamente o por cuestiones del destino se encuentra con otro chico que desde el primer instante le da como esa sensación de déjà vu, de ya te había conocido por algún lado, pero no sé exactamente quién eres. Y este chico lo primero que hace es darse cuenta de que ella, Elizabeth, sí, Elizabeth, se da cuenta de que Elizabeth tiene como esta situación de estrés porque ella va a presentar un examen. Entonces, justo ella está como súper desesperada por saber cómo estudiar para poder pasar bien esas respuestas porque tiene que mantener una beca y pues cosas de el contexto, pues de ahí. O sea, te da la oportunidad de que le dices, ¿sabes qué? Oye, yo ya tomé clases con ese profesor, te voy a ayudar, te voy a explicar cuáles son las respuestas que da, porque yo tengo memoria fotográfica, que se me olvidó cómo se le llama eso, tiene un término en específico, pero este chico tenía memoria fotográfica, entonces le dice, estas cosas estaban a venir en el examen, se los explica, lo tiene como tal, y ya de ahí ella empieza a estudiar todo esto y mágicamente termina sacando, no mágicamente, pero por esta ayuda de este chico termina sacando el promedio más alto de su salón. Entonces justo empiezan a desarrollarse en esa historia romántica de él sabe qué es lo que justo, él sabe qué es lo que necesita, él sabe cómo apoyarla, él sabe cómo ayudarle en todas estas cuestiones, pero
pues también en el contexto estadounidense, al momento de estar en sus vacaciones de verano, pues cada quien regresa a sus debidas ciudades y cada quien regresa a sus casas. Así que en el momento de regreso a su casa, este chico pues no pierde oportunidad y le quiere contar que le está enamorada de ella, pues, o sea, que le gusta. Y ella pues lo rechaza diciéndole que ya tenía pareja, que estaban casi comprometidos, que se iban a casar, entonces pues no, iba a ser algo que no iba a poder suceder por el simple hecho de que ya tenía un compromiso. Así que se van, nos vamos ahora como a esa historia romántica de ella con su pareja, pero empezamos como a ver pequeñas distorsiones o irregularidades en lo que ella sentía hacia su pareja ya de hace años, en el sentido en que se sentía atrapada con que forzosamente se iban a tener que casar o iban a tener que formar como esta idea. Este chico, este novio, ya tenía la idea de ya vamos a casarnos lo antes posible. Elizabeth no se quería casar a tan temprano tiempo porque tenía que, vuelvo a lo mismo, mantener esta beca, quería graduarse, quería como formar todo su futuro. Entonces hubo un día o hubo un momento en el que el novio pues, se fue a trabajar y ya le llega una llamada a Elizabeth de que el novio muere. Y ahí es en donde empezamos ahora sí a construir todo este mundo de terror, porque pues primeramente nos encontramos ahora con nuestra protagonista muy triste y muy dolida de realmente lo que pasó, porque a como te lo relatan en un inicio, es un accidente vehicular en el que iba conduciendo pierde el poder frenar, pierde, o sea, algo en el carro se descompuso, dan la explicación de que era algo que casi nunca sucedía y que era muy extraño que sucediera, pero que de igual manera se investigó, se llevó a cabo la correspondiente investigación y al final se decidió que iba a ser un accidente. Y vuelvo un poco a lo mismo de que los relatos son muy cortos. Entonces, por ejemplo, todo esto que yo hablé fue en cuestión de páginas, que es algo que puedes leer súper rápido y al final, si no tienes tanto tiempo o si tienes solo como pequeños ratos libres, leer todo este contexto súper rápido te ayuda porque ya te va construyendo un ambiente. Entonces, regresando, este, ya investigan que justo su muerte fue un accidente, no se pudo hacer más y pues ella tuvo que vivir un duelo en el que no había ningún culpable, solamente fue un accidente. Así que ella ya cuando tuvo que regresar, se dio cuenta de que este chico, el de la chamarra verde, así digámosle porque no me acuerdo de su nombre, el chico de la chamarra verde, pues regresa y le explica que la mejor amiga de Elizabeth le había dicho todo lo que había pasado con su novio, ahora exnovio, del accidente, procura darle su pésame, estar ahí para ella, tratar de ayudarle como a salir de todo esto, la lleva a comer y ahí es en donde volvemos a encontrarnos con estas situaciones de que él sabe exactamente lo que necesita, porque sin necesidad de preguntarle a ella qué quería comer, sin necesidad de preguntarle a dónde quería ir, la lleva a un lugar específico en donde sabe qué es lo que va a comer específicamente y ella termina comiendo absolutamente toda la comida porque justo después de pasar por todo este estado de duelo, después de estar tanto tiempo como en donde, a pesar de que sentía que su relación iba muy rápido, digamos así, al final del día era su pareja, entonces pasa un duelo. Entonces ya cuando se siente como un poco más acogida por una persona que le puede dar este sentimiento de apoyo, ya ahí ella se empieza a desarrollar un poco más, empieza ahora sí como a soltar toda esta otra parte del duelo, empieza a llorar, empieza a expresar todo lo que sentía y obviamente ella al estar vulnerable y él al estar ahí presente empiezan a formar un vínculo un poco más de empatía y romance más profundo de lo que tenían, por ejemplo, antes. Ya no era solo como, el amigo que me había ayudado a pasar un examen o el amigo con el que puedo salir de vez en cuando, sino que ya era alguien que pues estaba presente en un momento muy difícil para ella, así que ya desde ahí empieza a marcar como una conexión emocional muy fuerte. El tiempo transcurre, ella puede superar a su novio, siguen saliendo juntos y llega un momento en el que él le dice que la ama. ¿Qué pasa en ese momento? Que después de decirle que la ama, él desaparece por un tiempo sin dar una explicación. Entonces yo en esa parte de la historia me quedé como, ¿por qué haces eso? Pero bueno, desaparece por un tiempo. Esta chica se había ilusionado con él a más no poder, entonces se quedó creo como 6 meses esperando llamadas, mensajes, nunca lo encontró hasta que un día se vuelven a topar por casualidad en la universidad. Entonces, una vez que se vuelven a topar por casualidad, el chico estaba súper tranquilo y feliz de la vida y le da la explicación de que él quería que ella estuviera consciente de que había
otras personas con quienes salir, de que podía encontrar a otra persona, como que para la mente del chico era es tu prueba de si quieres a alguien más, de tras él, o sea, no te voy a detener, ya te dije que te amo, pero no te voy a detener. Entonces, como esta chica ya tenía esta conexión, como esta chica ya estaba esperando que él le llamara, que él la visitara, que se vieran, pues inmediatamente lo vuelve a ver, es como, no lo dudo, o sea, sé que quiero estar contigo, sé que yo también te amo, y ahí es donde ahora sí comienzan esta relación de pareja y esta relación, pues, de novios. En todo este lapso, vámonos otra vez a este contexto estadounidense en donde al estar en una universidad, pues viven con un roomie en su habitación, tienen a alguien más durmiendo con ellas, en este caso, pues como son chicas, la que estaba durmiendo con Elizabeth era su mejor amiga. Su mejor amiga empieza a ver como situaciones extrañas, pero nunca quiere decir nada. En el texto nunca nos dicen algo específico como que su mejor amiga la quiso detener o algo por el estilo, solamente dan como cosas muy sutiles describiendo, por ejemplo, la cara que hace la mejor amiga cuando ella tiene que salir, pero nunca te dicen nada explícito, hasta que llega un punto en el que la mejor amiga, antes de que Elizabeth se fuera a casa de su ahora nuevo novio, la detiene y le dice, oye, tengo que hablar contigo. Y ahí es en donde ella le explica que decidió contratar a un investigador privado. Y yo sé que ahorita, por ejemplo, estoy diciendo algo que quizás sale como de la nada, pero yo juro que en el libro también vuelvo a lo mismo. Dan indicios de que Elizabeth veía que había cartas en el escritorio de su amiga, pero no le prestaba atención, porque a lo mejor eran cosas de la escuela, porque era del mejor promedio, cosas así. O sea, cosas que para el lector van a pasar por alto en primeros instantes, pero ya después todo va teniendo sentido. Entonces ahí es en donde lo cobra, que es en donde justo ella dice, contraté a un investigador privado porque se me hacía muy raro que él supiera exactamente todo lo que quieres y todo lo que supuestamente necesitas en el momento más adecuado. Vaya, esta idea o esta frase como es muy perfecto para ser cierto, básicamente es lo que describe las sospechas de ella. Entonces, justo empiezan a platicar. Obviamente, Elizabeth en primera instancia entra en su posición de no quiero saber nada, todo para mí es bonito, como en esta negación constante de si a mí me está funcionando bien, si estamos saliendo bien, si todo es un cuento de hadas, que se quede así. Y ya ahí es en donde su mejor amiga le empieza a explicar todo. Le empieza a decir, es que yo nunca hablé con él cuando tu exnovia había muerto, yo nunca hablé con él, yo no le avisé lo que había pasado, no había forma de que se enterara. Él no, él le había dicho a Elizabeth que había trabajado en un lugar, la mejor amiga lo desmiente y le dice, ¿sabes qué? Es que ni siquiera trabajó ahí. Estaba cerca de ahí, pero porque se estaba quedando en un hotel, no porque trabajara ahí. Conocía a alguien que trabajó ahí y nunca pudo dar con la descripción de este chico con el que tú estás saliendo, o sea, nada de lo que decía embonaba. Empezó a investigar e empezó a indagar en la vida de este chico, se dio cuenta de que su madre tenía problemas psiquiátricos, se dio cuenta de que su padre antes jugaba cartas y por medio de eso ganaba mucho dinero, pero después lo terminaron corriendo de todos los casinos, porque el hijo, este nuevo novio, este chico de la chamarra verde, se había vuelto como su amuleto, o sea, él le generaba suerte en todos lados. Entonces los casinos no les gustó eso, los casinos vio que estaban ganando mucho y que aparte estaban metiendo un menor de edad, entonces decidieron sacarlo, pero ya de ahí el padre saltó directamente a hacer inversiones en la bolsa. Y este hijo seguía siendo como el amuleto que le decía exactamente qué hacer en qué momento, o sea, como si el niño tuviera alguna especie de poder mágico o si tuviera algún presentimiento o si tuviera mucha suerte. Entonces, la mejor amiga le dice que esto no tiene sentido, o sea, esto no, un niño no es ningún amuleto, un niño no tiene poderes mágicos, de verdad, sigues confiando en alguien que tiene un pasado así. Entonces Elizabeth vuelve a entrar aún más en esta, ahora sí un poquito de agresividad en el sentido de, ¿por qué tienes que indagar en eso? Él nunca me había hablado de su pasado y ahora lo entiendo, pero ¿por qué darme cuenta de una forma tan fea invadiendo la privacidad de alguien? Y ahí es en donde le explica que su madre y su padre, o sea, los padres de su novio, terminaron muertos porque la madre intentó atropellar al hijo, intentó atropellar al que ahora es su novio. Y justo como que había algo muy extraño. La mejor amiga no sabía cómo terminar de conectar los cables, Elizabeth tampoco sabía cómo terminar de conectar los cables. Todo era muy extraño para que toda su vida había sido tan buena o habían tenido tantas oportunidades y que aún así todo haya terminado de una forma muy, muy tristemente fea. Entonces,
justo Elizabeth dice, ¿sabes qué? Lo entiendo, lo voy a tomar en cuenta, pero pues aún así es mi decisión, yo decido salir con él. Y justo en ese momento, pues como la mayoría de las parejas ya tenían planes y el plan de Elizabeth en ese momento era ir al departamento, en este caso de su novio, que él vivía solo. Entonces va a su departamento, intenta tocar la puerta, nadie le abre, intenta esperar, pero pues nadie contestaba. Ella decide simple y sencillamente entrar, porque pues ya al ser pareja ya de un determinado tiempo ya tenía acceso a él. Decide entrar, se queda sentada, pero luego por un momento sintió como que todo era muy falso. Sintió que ese departamento en donde antes nos habían relatado que pasaban el tiempo viendo películas, en donde estudiaban, en donde todo era como muy bonito, cuando ella se encontraba sola, se sentía como un escenario totalmente preparado para que todo fuera específicamente cómodo, pues o sea, se sentía como escenografía. Entonces ella empieza a buscar, ella empieza a indagar y es en el momento en el que llega al armario de ese chico. El armario ni siquiera podía entrar, o sea, ni siquiera tenía llave, estaba cerrado. Ella logró abrirlo y ya cuando lo abre, le encuentra un cambio y un contraste total entre el armario y el resto de la casa. El resto de la casa, a como lo relatan, parecía una casa de exhibición, todo acomodado, todo bien puesto, todo ordenado, y el armario no tenía ni orden, ni cabeza, ni nada. Entonces ahí encuentra una cajita y en esa cajita se termina encontrando con cosas que ya terminan de conectar todo, que es en donde nos explican que termina encontrando vudú, termina encontrando objetos de magia negra, termina encontrando todo este sentido del por qué él tenía mágicamente tanta suerte y el por qué sabía todo lo que las demás personas necesitaban sin necesidad de preguntarle a nadie. En ese momento ya llega él y la confronta. Y ahí hubo un cambio muy grande en el personaje de este chico, porque en todo momento nos lo relataron como la persona más dulce, la persona más amable, el que tenía la sonrisa más linda, incluso lo llegaron a pintar en algún momento como un chico torpe e incapaz de hablarle a alguien. Entonces, cuando llega este chico, lo primero que dice es, con que ya lo encontraste, e inserte una maldición. No sé si puedo decir maldiciones en esas plataformas, entonces, con que ya encontraste lo que estabas buscando, inserte la maldición. Entonces ahí ya vemos el cambio total, porque ahora sí toda la plática se empieza a desarrollar con una agresividad y un odio tan grande de este hombre hacia esta mujer que antes adoraba y todo lo demás, y le empieza a reclamar y recriminar de, oye, es que yo te di todo, ¿cómo es posible que estés hurgando? Y ahora estás como mi madre, o sea, incluso él también regresó un poco a su pasado de que eres justo como mi madre, yo le di todo a mi madre, hizo que su matrimonio fuera perfecto, lo salvé de no sé cuántos divorcios y ella, cómo me lo agradeció, me quiso matar y fue por eso se volvió una loca, o sea, empezó a hurgar en todo su pasado, como que ya tenía todo un odio reprimido, que en cuanto salió ella a descubrir todo esto, él explotó. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo termina este caos? Que yo creí que iba a ser todo muy agresivo, ella termina tomando el muñeco vudú que encontró, que el muñeco vudú era ella en miniatura, lo agarra, lo avienta al suelo, lo destruye con su tacón, y ahí nos describen también que ella sintió un dolor horrible, pero que después ese dolor se desapareció. Entonces justo el muñeco como que había perdido esta magia, no sé exactamente cómo funciona pues el vudú y todo esto, pero como que había perdido su efecto, y ya ahí él es en donde vuelve a ser nuevamente un arco de personaje, y ahora sí vemos no solo a este hombre que antes era simpático o este hombre que se volvió agresivo, sino que ahora vemos como un niño al que no se le cumplió su capricho, o sea, un niño que ya no sabía qué hacer, ya no sabía cómo defenderse, y él solamente pudo, ella decidió salir y él solamente pudo gritarle puedes irte, puedes abandonarme el día de hoy, pero tú sabes que no importa cuántos hombres te vuelvas a encontrar, ninguno va a poder saciar tus necesidades como yo lo hice y eso te va a atormentar por toda la vida. Cuando yo leí eso fue como, ouch, o sea, es cierto, nadie va a saber qué necesitas en el momento preciso, pero tampoco es como que vayas a estar con alguien que te haga vudú para saber eso, entonces, ajá, equilibrio. Al final esta chica decide irse y ahí ya es justo en donde termina esta historia. Pero fue muchos arcos, fue toda una travesía en muy pocas páginas que realmente leí como en 1 hora, 30 minutos, entonces me maravilló. O sea, y justo hay muchas cositas que se vieron en ese pequeño relato, que es la razón por la que me gustan no solo los libros de Stephen King, sino el cómo escribe,
porque no te deja un personaje plano o no te da una historia de, empezó de esta forma, nada más te subo un poquito la intensidad y te la vuelvo a bajar, sino que la va construyendo gradualmente hasta el punto en el que pues terminamos con frases justo como las que dije al final, de que nunca vas a encontrar un hombre que sacie tus necesidades, justo como él lo hizo. Entonces me gustó mucho por esa razón leí el libro, por esa razón también lo recomiendo, porque así como esa hay mil historias más y de cosas distintas, no son todos de amor o de desamor. Hay uno de un hombre que intenta dejar adicciones y no puede, hay otros que se encuentran en un pueblo fantasma, hay de todo, o sea, de verdad pueden encontrar de todo. Esa sería la recomendación que yo puedo dar, El umbral de la noche de Stephen King. Me pareció muy interesante el libro porque yo pensé, voy a decir mis teorías, cuando lo empezaste a leer, sí me dio la impresión de que el novio de Elizabeth es el que había acabado con la vida de su prometido, pero yo pensé que se hablaba de un psicópata, que sí hay rasgos de un psicópata, pero metieron vudú, metieron magia negra, que eso te trae más temas y más cosas y obviamente al lector le va a interesar. Como tú mencionabas, yo no sé cómo funciona el vudú, pero ya después de leer este libro sí te dan como que ganas de investigarlo porque la chica, digamos, bueno, lo que yo sé, creo que a través de este vudú le están haciendo como un tipo amarre a ella. Sí, justo, como que hacía que justo lo que tú dices, no lo mencioné, pero sí, con eso al final se da a entender todo, que él causó el accidente también, encontró un carrito en miniatura, justo del mismo color del carro que había sucedido el accidente, del mismo modelo, todo esto, pero sí, con el vudú le estaba haciendo este tipo amarre también como que, o sea, vuelvo a lo mismo, no sé cómo funcione, no sé de qué manera haya sucedido todo esto, pero en base como a esta pequeña criatura que me recordó mucho a Coraline, podía entender qué es lo que ella sentía. Y yo al inicio también sentí lo mismo. Yo creí que era un psicópata que le estaba siguiendo o algo así. Y todo terminó como que dando una vuelta. O sea, ya uno podía deducir que él había causado el accidente de alguna forma, pero uno hubiera creído que a lo mejor él fue el que dañó el carro antes de, pero ya cuando llega lo del vudú es como, ok, me esperaba algo así, pero no esto. Entonces te causan más intrigas. Sí, claro, porque meten temas que no esperábamos. Yo esperaba una persona con problemas mentales, un psicópata, pero ya meter el vudú y magia negra, más que nada, sí estaba muy completo el relato y te saca completamente de la zona de confort de el cliché del psicópata que busca a la chica. Y también el que la mejor amiga empiece a hilar todo, me pareció como muy interesante, como dar ese hilo que te lleva a es un psicópata, él fue, y luego te cambia totalmente la trama al momento de decir que era magia y que era vudú. A mí me parece muy interesante porque toca varios temas, te muestra como la historia romántica que todos queremos leer en ocasiones y es como que hay el romance, pero cambia totalmente al momento de terminar con esto y no tenemos un final, digamos, bueno, al final ella va a quedarse con este hueco que le deja el ya no poder sentirse tan amada por alguien que prácticamente la había estudiado porque tenía un molde de ella en su casa y se ajustaba a las necesidades que tenía Elizabeth. Así que está muy interesante el relato que comentas y obviamente está recomendado para los que les guste el terror, pero que busquen también otro tipo de terror, que no se queden nada más con lo clásico. Carla, ¿algo que quieras comentar? Sí, yo también me imaginaba que era más bien como un psicópata, o sea, alguien con estos rasgos como la serie de You o Joe, como se pronuncia, que es así como una persona que tiene problemas y que busca personas para saciar esta necesidad de afecto, ¿no? Y me imaginaba algo así como que si la chava lo confrontaba, iba a terminarla pues de como matar o así, pero no, o sea, como que la deja libre, como diciendo, no funcionó contigo, funcionará con alguien más. Y eso me imagino yo con este tipo de como acciones que hacía como de los muñecos vudú y todo esto, que seguramente lo hizo con otras personas y lo seguirá haciendo con más personas, ¿no? O sea, ella no fue la primera ni la última, pero tampoco buscaba como hacerle daño a ella como tal, como que su obsesión por ella no era tal como para decir: "Si no es conmigo, no es con nadie", sino más bien era como: "Quiero estar contigo, pero ya te quieres ir, bueno, pues ya, ni modo, ya vete", ¿no? O sea, no sé, como que se sintió raro eso de que solo la dejara ir así nada más. Y no sé, como yo cuando dijiste que iba a ser muy violento y así, yo dije: "Igual y ella, no sé,
sí se escapa, pero luego la persigue o algo así. Pero sí está muy interesante como todo esto que en realidad el chavo sí está pues mal de la mente, ¿no? Porque ¿quién le hace brujería a otra persona, no? De ese tipo. Pero pues no solamente lo hizo él, o sea, de alguna manera, pues todo esto de las energías y de, no sé, de la magia, creo que lo deja a él como en manos limpias, ¿no? Como yo aquí no hice nada y si dices que Exacto. te hice vudú, te van a tachar de loca. O sea, es como manos limpias, yo no hice nada, ¿no? ¿Quién te va a creer que te hice vudú? O sea, ¿quién le va a De creer, quién te hecho, va a creer que yo maté a tu novio con vudú? O sea, nadie, güey, sacas. Pero sí justo, fue él, justo eso entonces es mismo lo como nadie te va a menciona. creer. Sí, Sí, eso se eso me hace mismo bien es un loco. diálogo del libro. Eso Claro. mismo es como algo que se dice que justo es como, siento que por eso los dos, justo lo que menciona Carla, o sea, siento que probablemente no era ni la primera ni la última vez, no era la primera vez, obviamente, pero no iba a ser la última vez que lo hacía este chico. Entonces, también siento que por eso hasta cierto punto soltó, que fue como, ya descubrieron lo que hice, sé que ya de aquí no va para algo mejor. Y también el hecho de que ella, o sea, tiene hasta cierto punto una explicación de que no haya querido hacerlo como más grande, por justo lo que menciona también, es como, ¿qué pruebas va a dar? O sea, si da un muñequito que se encontró en el armario de alguien, es como, ¿y este muñequito qué hace? O sea, Ajá. esas no son pruebas que se puedan llevar ante una ley y que den frutos. Exacto, Sí. yo creo que también por eso mismo él no le hizo daño como físicamente, porque fue como, de esa manera sí podría yo caer como en alguna consecuencia real, ¿no? Sí, me pareció muy interesante lo que comentan y también lo que dicen de la justicia. Nadie que yo conozca que hace magia la han llevado a una ley por, pues sí, básicamente nunca le han metido a la cárcel por hacer vudú o por hacer otro tipo de cuestiones. A lo mejor sí es tachado por la sociedad, pero se va a otro país y es como borrón y cuenta nueva. Entonces, el chico lo que bien mencionan, o sea, como dijo Carla, no creo que sea ni la primera y no va a ser la última vez que lo va a hacer. Entonces, sí es una historia que te saca mucho de esto del complejo como que es el psicópata que te está observando. No necesitaba ni siquiera observarla. Él ya la tenía como estudiada desde el momento en que le gustó y creo que su modo operandi es ver qué chica le gusta y como ver de qué manera se puede hacer adaptar a sus gustos y también quitarle personas a su vida para sentirla vulnerable, porque eso también lo hizo al momento de quitarle a su prometido, como que dejarla sola y que sintiera esta necesidad de amor afectivo. Y fue cuando se acercó a ella, la dejó también esos meses para que ella sintiera ese amor realmente y fuera más sencillo hacer su trabajo, porque yo creo que en lo que sé el vudú así funciona como que te vas como adhiriendo de la energía de la persona y empiezas como a hacerle falta inclusive. Entonces, me parece muy, muy interesante el relato de Samantha, así que el que quiera leer textos de terror diferente, que sí dan miedo, porque ese final, a mí sí me da miedo que me digan eso, más una persona que conoce de magia, que a lo mejor en algún momento quiere regresar a hacerme algo. Que ya es complicado porque ya si una persona te descubre ya sabe como la intención y sí le va a costar trabajo, pero como quiera que te dejen así, sí, sí está de miedo, de un miedo de la vida real. Eso sí puede pasarte, que es lo padre de los libros de Stephen King, que te meten miedos, sí hay ficticios, pero también pone ese tipo de contraste en que en la vida real te puede pasar eso si te encuentras con la persona no adecuada para ti. Así que bueno, ya que comentamos el libro que nos trae Samantha, sigue Carla que nos va a comentar también un relato que le pareció interesante. Sí. Yo me fui más por historias como de la vida real. Y ya que mencionaba ciertas leyendas de, por ejemplo, de aquí de Monterrey o de Nuevo León, me acordé que hace tiempo yo, bueno, sí, empiezo. Elegí la historia de la Mataviejitas, Juana Barrasco, si no me equivoco. Sí, Juana Barraza, sí, sí, Juana sí. Barraza, sí. Esa historia yo ya la conocía y creo que es algo que en todo el país, si lo dices, te van a decir, sí lo conozco, sí me sé el caso, ¿no? Hace tiempo yo vi una obra de teatro, y de ahí fue cuando dije, o sea, esta historia yo la conocía, pero no la recordaba de esta manera. Y hay, de hecho, libros escritos que hablan como de su historia, pero hay uno que se llama Me dicen la Mataviejitas. Es la historia, dice la verdadera historia de Juana Barraza y es un libro escrito en primera persona
sobre su vida, sobre su infancia, su adolescencia, pues cómo fue como los casos que tuvo, que la acusaron de homicidio y todo esto. Y pues se supone que hasta la fecha ella sigue diciendo que todo fue un error, que ella no mató a nadie. Me gusta mucho como este tipo de historias porque siento que son, como es algo tan real, parece hasta mentira. O sea, ¿cómo puede ser que una persona se dedique a matar ancianas, no? O sea, así, así como tal. Y me dio mucha como intriga desde que yo vi esa obra de teatro, continuar como esta indagación de la historia. Y después vi que había un documental en, creo que en Netflix, y lo vi también. Y no sé, o sea, se me quedó muy grabada esa historia. Y es que también la obra, creo que se llamaba La Dama del Silencio, este, la presentaron en, si no me equivoco, el Aula Magna, en Colegio Civil. No, sí, creo que sí. Si no, como quiera, ahorita les doy el dato. Y es de también un director mexicano, que la verdad me pareció muy increíble cómo abordó toda la historia. Y creo que lo más impresionante de esta historia es que todo el país temblaba de miedo por, más que nada, pues la ciudad en la que ella hacía sus asesinatos, ¿no? En Ciudad de México. Que desde el principio, pues la gente pensaba que, pues era un loco, ¿no? Alguien que entraba a robar, que solamente iba por lo que iba, ¿no? Y luego se dieron cuenta que en realidad nadie estaba asaltando a las viejitas, o sea, no se llevaban absolutamente nada, no robaban su dinero, joyas, nada, y las puertas tampoco estaban forzadas. Entonces, esto se me hace algo muy interesante y muy importante porque entonces ella, como en muchas, ¿no? Como en muchos casos de psicópatas, pues se ganaba la confianza de sus víctimas para poder hacer sus actos, ¿no? Entonces, ella lo que hacía era hacerse pasar por una enfermera y entrar a las casas de las señoras que estaban solas, que vivían solas, y después de platicar con ellas, hacerles una revisión como tipo enfermera o tratar de venderles algo como un seguro o lo que fuera. Después de eso, pues ella aprovechaba para, pues, o asfixiarlas con lo que tuviera a la mano. Ya, y siempre eran cosas de ellas, o sea, de las señoras. Nunca era con algo que tuviera, que trajera ella como a la mano. Creo que era de hecho con objetos que tenían las personas en sus casas, como cuerdas, cordones de batas, ese tipo de cosas. Y lo más impresionante de este caso fue que se tardaron bastante tiempo en descubrir que era ella, porque realmente ella era muy silenciosa, por eso le decían la dama del silencio, porque pues realmente lo único que hacía era despojar a las personas de su voz, que era de este aire. Y en esta obra de teatro que la dirigió un señor llamado Charles Viqueira, si no me equivoco, Sam también tiene el dato. Este, es que el relato que él muestra en la escena es precisamente pues la vida de esta mujer de muchas maneras, entre el presente y el pasado, de cómo fue su infancia y de cómo después esta infancia se ve reflejada en sus decisiones en el futuro, que ella vivió una infancia muy dura, su madre era alcohólica, su padre estaba siempre fuera de casa y que después de un tiempo su madre la vendió a una persona, la prostituyó por cerveza. Entonces, porque su mamá era alcohólica. Entonces, todo ese tipo de traumas y de cosas que a ella le pasaron la llevan después en su adultez a tomar estas decisiones de matar personas, de matar viejitas, porque ella tenía un odio o un rencor hacia las mujeres mayores, como lo tenía con su madre. Y me recuerda mucho a otros asesinos seriales que sinceramente ahorita no tengo el nombre, pero que también hacen este tipo de cosas. Tienen un odio, un rencor hacia cierto grupo de personas por X o Y razón que tuvieron como en el pasado y a partir de ahí pues matan y persiguen a personas con un mismo perfil y eso es lo que hace a un asesino serial, buscar siempre el mismo perfil y matar siempre de la misma manera. Y este tipo de temas me gustan mucho porque además de ser como, no solo como un caso, por ejemplo, de alguien que mató a su familia y luego se mató, ¿no? Es como un caso.
pero luego que lo sigan repitiendo, o sea, que el patrón se siga viendo después de tiempo, después de un mes, después de años, se me hace algo increíble. O sea, ¿por qué la gente tiene tanta, como satisfacción de las cosas que hace, que siempre las hacen igual y siempre lo buscan hacer de nuevo? Y me acuerdo que también en este relato, en este libro, pues habla mucho también en primera persona de ella, y no habla mucho como de lo que hizo al principio, habla más como de su infancia y de cómo pasó, pero aunque no sea una historia como tal terror, creo que sí da, no sé, o sea, sí te hace sentir muy mal. Te hace sentir incluso con esta impotencia de decir, no sé si defenderla porque tuvo una mala infancia o no, porque es un adulto y es dueño de sus decisiones, ¿no? Entonces, es muy difícil también este tipo de casos en los que alguien se vuelve un psicópata. Yo trabajo con psicólogas y ellas, pues, me dicen, ¿no? Por ejemplo, les pregunto, ¿un psicópata se hace o se nace? Y todo depende de en dónde está. O sea, todo depende de su entorno, todo depende de su genética, de su entorno, de sus primeros años de vida y de todas las cosas que forman a la persona. Entonces, ese tipo de temas me interesan demasiado, como el terror, el suspenso, enfocado desde como esta mente retorcida de una persona que está en la vida, ¿no? Está en la vida real y está en este mundo, y de cómo nuestra mente puede convertirse en un escudo que al final hace que terminemos haciendo atrocidades, ¿no? O sea, digo, no nosotros, pero sí personas que sufren este tipo de condiciones, pues, en la infancia, ¿no? A mí me gustan mucho este tipo de temas y por eso elegí el de La Mataviejitas. Este libro, este, déjame te digo de qué autor es, porque mi memoria es bastante mala. Según yo, es una entrevista que le hicieron, pero no estoy segura. Se llama La Mataviejitas, la verdadera historia de Juana Barraza Samperio. Lo pueden comprar en Amazon. Está, creo que en como 500 pesos, más o menos. O sea, yo lo busqué en PDF, pero la verdad está muy bueno. Me gusta mucho cómo cuenta su historia. También los documentales que hay, también, sí, ahí también hay mucha información como en páginas de noticias, pues de las fechas en las que fue también y las fechas actuales también hay mucho sobre ella. Ya. Me parece interesante porque justo veíamos que el terror también puede ser en la vida real, e inclusive con una persona que podemos ver en la calle. Juana Barraza, como dices, era muy silenciosa, era una persona inclusive amable, que nunca se te hubiera pasado por la mente estar, por ejemplo, esperando el camión con ella al lado y saber que ya había asesinado a una persona de la tercera edad. También lo que marcas mucho es que hay personas que les gusta ver como el terror, pero ven cómo se va formando este terror o este misterio en una persona que conoce su vida desde la infancia. Ya tenemos como un antecedente de que ella, pues, su mamá hacía ciertas cosas que no están bien para una niña o para una joven, y por eso se forma este psicópata o ese asesino serial que es Juana Barraza, pero tiene una historia muy interesante, que hay personas que sí, que les gusta este misterio o este terror o esta investigación a casos de alguien que sí existió y como dices, en México es un caso muy conocido. Habrá personas que no lo conozcan porque no son de México o inclusive de México, pero creo que son muy pocas las que no conocen el caso de la Matavejitas porque sí escandalizó cuando se dio a conocer lo que había hecho ella, sí escandalizó por el modus operandi y porque era una mujer que no se le veía potencial para hacer tantos, digamos, asesinatos de manera tan silenciosa y ya tener como su método de meterse como enfermera, de vender algo, ya tenía ya que hacer y seguir con su vida normal. Sigue en lo que sé es que sigue en Santa Marta, me parece, sigue Sí, en Santa Marta y lo que han dicho algunas presas es que es muy buena, creo que vende comida, algo así. Se casó, sí, siguió con su vida, pero pues siempre va a tener una cadena, bueno, sí va a tener una cadena perpetua por muchos años, pero creo que a lo mejor se reivindicó y ahora pues cuenta su vida para que pues le den un trasfondo a su historia, pero bien, como dices, no está correcto lo que hizo, pero pues siempre hay un porqué. Hay muchas personas que les gusta leer como este perfil psicológico y la historia
detrás de un asesino serial o detrás de un psicópata. Así que está muy interesante la propuesta que nos trae Carla. Sam, ¿algo que quieras comentar? Que justo creo que es lo mismo que dices, todo el mundo o la mayoría de los mexicanos conocemos como esta, no relato, sino esta historia, este suceso. Y justo creo que de ahí sale muchas veces esta pregunta que no sabemos cómo responder de lo que mencionaba Carla, si un psicópata se hace o se nace. Y ya de ahí te abre un mundo nuevo a esta investigación de ver realmente todo lo que tuvo que pasar y creo que por eso también es muy importante siempre en estos casos buscar los antecedentes, porque muchas veces el pasado o la infancia de esas personas te da un porqué y eso también te hace llegar a este dilema total de no te puedo defender, no te puedo justificar, pero puedo entender, pero aún así no debió de haber pasado esto. O sea, creo que también dejen claro un poco lo grave que tenemos en, no solo en México, sino en el mundo, lo grave que está el que muchas veces las infancias no son cuidadas Exacto. adecuadamente y nadie regula esto. Entonces, Sí, sí, sí. ajá. Sí, es muy cierto. De Se me hecho, había olvidado. Sí, adelante, Carla. ¿verdad? No De te preocupes. hecho, yo no sabía, pero en el documental que vi en Netflix hace ya como, híjole, como desde el año pasado, como en octubre, septiembre, este, mencionan a una mujer que de hecho fue encarcelada como si ella hubiera sido la mataviejitas, pero ella la encerraron como en como para ver si sí era en lo que la investigan, ¿no? Pero después de tiempo, se dieron cuenta que la verdadera mataviejitas era Juana y a ella jamás la sacaron, jamás le dieron juicio y según yo, hasta fecha de hoy, ella sigue presa, porque jamás le dieron juicio y aún sabiendo que ella no había sido, no le dejaron como salida, o sea, ella sigue en prisión y de hecho, entrevistan a uno de los que estuvieron a cargo de ese caso y él intenta solo decir como, no, no me acuerdo de esta persona, tendría que revisarlo, ¿no? Pero no me acuerdo de que hayamos encerrado a alguien. Pero es esto mismo que también no, no funciona como esto de las infancias y todo esto en México y luego la delincuencia y luego también el sistema de justicia que no permite que las personas puedan tener este, este derecho a que las juzguen como personas inocentes, ¿no? Como esta mujer que fue encarcelada injustamente, que realmente era una enfermera, cumplía como ciertas características físicas que describían a Juana Barraza, pero no era Juana Barraza. Entonces, pues estuvo muy como injusto, ¿no? Que encerraran a esta mujer. Y se me hace algo muy, muy increíble también como esta mujer, Juana Barraza, niega rotundamente haber hecho lo que hizo. O sea, ella dice que es un error, que es una equivocación, aunque también es un poco, ¿cómo se dice? Como contrastante lo que ella llegó a explicar de cómo lo hacía, porque hay videos de ella explicando cómo mataba a sus víctimas y que después diga que no, que es un error. O sea, como que estas cosas en las que se contradicen tanto que dicen una versión y luego dicen otra que no tiene nada que ver. Entonces es algo muy loco también, como ellos mismos se mienten a sí mismos. Y no sé si realmente se creen ellos sus mentiras o hacen que la gente lo crea sin ellos realmente creerlo. Se me hace algo muy loco. Que juegan incluso con sus propias mentes. Sí, aparte como están estos libros como el que tú mencionaste, donde está la entrevista de Juana, que lo hicieron un libro, y que mencionas que mucho de ello está en primera persona porque ella es la que está contando la historia. Podemos tener versiones diferentes, pero siento que es importante, si les gustan estos casos, que a la mayoría de las personas nos gusta investigar, tener la idea desde la persona, desde la perspectiva, creo que es la mejor fuente de información. Claro que ya después iremos viendo pues lo que hay detrás de y lo que pasó con ella y las injusticias de personas que metieron a la cárcel porque no era Juana. Pero también está interesante estos libros donde es una entrevista, ella te lo está contando, creo que son los que más deberían de tener realce porque así es conocer la historia de primera mano. Así que Exacto. sí, me pareció muy interesante el caso de Juana. Siempre es interesante hablar de casos de asesinos seriales. A todos nos gustan, la verdad. Y más conocer pues la historia de viva voz de la persona que se está hablando. Ahora es mi turno.
de platicarles una historia. Ya pasamos por asesinos seriales, por posibles psicópatas que son brujos. Y ahora sí nos vamos a ir con brujitas. A mí me encanta el tema de las brujitas, ya tengo rato en esto. Y les quise contar la del reflejo de la bruja. Ya vine con mi pañuelo del personaje, con mi nudo de bruja para entrar dentro de este libro que se llama El reflejo de la bruja, que es de Raiza Rebeles. Así que les vamos a platicar. Les voy a platicar a grandes rasgos. Ya haré un especial de todas las referencias witchy para que lo puedan leer y puedan entender y no tengan que estar como buscando. Pero bueno, vamos a platicar la historia en general. Empieza hablando de Elena, que es una bruja de cocina. Las brujas de cocina lo que hacen es preparar pociones, preparar hechizos con comida, ¿no? Van haciendo rituales a través de sus comidas. Por ejemplo, Elena tenía las tartaletas de mariposa, que eran para el amor. Si comías la tartaleta y sentías como que en el vientre algo, es que alguien estaba enamorado de ti, pero si comías más de la cantidad adecuada, podías sufrir mal de amores. Entonces, Elena tenía este oficio de ser bruja de cocina. Venía de un aquelarre muy poderoso y pues básicamente era una niña que vivía muy atormentada. Era, digamos, muy feliz, pero era también atormentada porque tenía este don de ver a los muertos. Entonces, cuando ella quería ir a vender sus postres al mercado, tenía pues un muerto que se le aparecía, que él quería que lo ayudara a trascender, otro que se portaba violento, y pues bebía con ver si es una persona en realidad o es un muerto, y ella estaba como digamos muy perturbada por esto, pero pues bueno, era una chica muy, muy agradable. Antes de todo, tengo que comentar que la historia, aunque no haya celulares, aunque no haya aparatos tecnológicos, la autora ya marcó que es una historia de la época actual. Salió, me parece que en el 2022, entonces se marca en ese año, solamente que Elena, al ser una bruja de cocina y vivir en el bosque, no usaba ningún aparato tecnológico y tampoco las personas que salen en la historia. Pero bueno, retomando, les decía que Elena era una chica muy perturbada por esto de los muertos que veía y que quería que la ayudaran. A veces a veces eran amables, a veces no eran amables, y esto es lo que no le parecía. Pero también tenía, digamos, otra preocupación, que era que su hermana, Queen, había, digamos, entrado a las puertas del infierno pues, bueno, Elena dice que es por su culpa, pero estaban jugando y en eso, pues, pasó algo que hizo que su hermana se fuera a las puertas del infierno y que ya no la pudieran sacar. Entonces, ella está con esto hasta que hay una reunión de Imogen, que es una suma sacerdotisa, que digamos en el aquelarre es la que tiene mayor puesto, que es la abuela de Elena. Entonces, se juntan y le dicen que ella ya va a trascender, que ya siente que su vida va a terminar y que Elena, como tiene la mirada de la estrella, o sea, que es una bruja que por, digamos, por linaje seguiría siendo la que llevara el aquelarre, es la que la va a suplir, pues tiene que prepararse y tiene que estar lista. Pero también le dan otra noticia que le impacta mucho, que en 3 lunas ya la puerta del infierno se va a cerrar y que su hermana Queen ya no va a poder regresar de donde está. Así que Elena se pone pues muy triste y también dice, no, tengo que hacer algo para sacar a mi hermana, pero todo se complica cuando se da cuenta que su amiga, Manon, también quiere competir por ser la suma sacerdotisa y las van a poner en pruebas para ver quién es la mejor para dirigir el aquelarre. Entonces, lo que ella tiene que hacer es buscar a su hermana y también prepararse para este torneo porque ella está en este conflicto. Sí quiero ser la suma sacerdotisa, pero a la vez siento que soy muy joven para hacerlo. Quiero buscar a mi hermana, no estoy conforme con ciertas cosas que están en el aquelarre, también con su mamá, me parece que es Artemisa, algo así, tiene un nombre muy extraño. Tiene problemas por lo mismo, porque Elena es una chica, digamos, más moderna y ellas la tratan de llevar por la línea del linaje que tienen. Entonces tiene muchas contradicciones porque es una chica muy adolescente que no sabe si quiere asumir el puesto de suma sacerdotisa. También la idea de que tu mejor amiga pues quiera luchar por él y que te quiera quitar lo que por linaje es tuyo, pues la pone, digamos, muy incómoda con la relación con Manon, que era la que tenía el soporte en su vida, la que le podía orientar. Y demás, además está eso de que la puerta del infierno se va a cerrar en 3 lunas y su hermana ya no va a poder regresar. Entonces, lo que hace nuestra querida Elena es buscar ayuda con demonios. El libro de Ray tiene hechizos, nos marcan mucho, nos enseñan a hacer hechizos de protección y todo esto. Entonces, si están iniciando en el tema witch, pues les va a gustar mucho porque hay hechizos
y les dicen ingredientes y todo, así que sí, es interesante. También lo de los rituales, ella hace su ritual para contactar con demonios que le ayuden a sacar a su hermana, pero no tuvo muy buena suerte. Entonces, uno de ellos le dice que probablemente le pueda ayudar un demonio más poderoso, porque pues los que están ahí no le están ayudando. Entonces lo llega a ver, digamos que en un espejo, que es un demonio pues muy atractivo. Volvemos con el cliché adolescente de la chica muy bonita, que Elena es muy bonita, y también este demonio que es muy atractivo, lo llega a ver y le dice a una de las personas que la cuidó que es una demonio que vive con las brujas, pero pues ha sido perdonada y la dejan como convivir, que vio a esta persona en el espejo, le dice que no se le ocurra hablarle, que no se le ocurra ayudarlo porque es muy peligroso, que va a desatar el caos. Y Lena lo único que hace es pensar que a lo mejor al ser tan peligroso le puede ayudar a contactar a su hermana. Así que hace muchos rituales, muchos hechizos para contactar a Caleb, que es el nombre de este demonio, y lo logra. Él está atrapado en un espejo desde hace muchos años y lo que hacen es tratar de sacarlo del espejo para que le ayude a abrir las puertas del infierno y que vaya por su hermana. Pero tiene un problema. La persona, esto es un poquito de spoiler, así que lo voy a decir, pero para que tenga sentido. La persona que metió a Caleb en el espejo es su abuela. Entonces no va a poder hacer nada, no va a poder pedir ayuda a su abuela, porque pues básicamente ella es la que lo tiene que sacar sin ayuda de nadie. Nadie lo sabe, es como un secreto de entre Caleb y Lena. Se van haciendo muy unidos porque ella va todas las tardes a intentar sacarlo, ya con su libro de sombras, que es donde las brujitas anotan los hechizos. Ya tiene como todos los hechizos que podrían ayudar a Caleb, pero también la abuela, ya cuando se está despidiendo de este mundo, le da su libro de sombras y esto le ayuda, porque está como la resolución de cómo sacar a Caleb, pero se enfrenta a que también pues le está gustando Caleb y no se ve bien visto esto porque es un demonio y es una bruja, y más una bruja que tiene potencial de ser suma sacerdotisa. Entonces, al final de la trama, pues nos dejan con un final, digamos, abierto, porque va a ser me parece que son 2 libros, pero al final nos muestran que si se llegan a enamorar Caleb y Lena, te dejan en esa trama de que qué va a pasar, porque las personas que estaban dentro de Caleb, que Caleb era un demonio de un alto rango, pues lo traicionaron a su padre, el que creía su mejor amigo, pues no sabe si realmente le va a ayudar, entonces vienen por Caleb y no sabe si va a ayudar a Lena a sacar a su hermana o simplemente se va a quedar con sacarlo del espejo, la que Larry se va a enterar, ya no la van a querer como suma sacerdotisa, y eso es lo que marca la historia, se queda en eso, se queda como veremos qué va a pasar con Caleb y con Lena, si hay escenas de acercamiento entre los dos, pero lo más importante es que no sabemos qué va a pasar cuando se enteren los demonios que Caleb ya está fuera y también que se enteren las brujas, porque hay varios ataques a las brujas porque quieren a Lena en sí y quieren también, ya sabiendo que Imogen ya no va a estar, pues quieren tomar posesión de la Aquelarre. Entonces, pues está muy interesante este libro, me gustó mucho porque marca que hay como este desafío entre demonios y brujas que los marcan como enemigos naturales. Y también, como les mencionaba, si les gustan los temas witchy, pues si te enseñan hechizos, te enseñan muchas referencias, hablan de celebraciones, de los sabbats, de, digamos, comidas, de términos como aquelarre, suma sacerdotisa, entonces también es como una introducción a las personas que les gustan la magia. Creo que la autora nos marcó un camino mágico muy interesante que te puede ayudar para que te acerques a estos temas, pero con una trama y no se te haga tan pesado entrar en temas así. Así que esa es mi recomendación a grandes rasgos de este libro, que sí les recomiendo que lo lean y si tienen alguna duda de términos los investiguen y así pueden entrar también al mundo witchy, que es bastante interesante. A mí me gustó mucho que hay como espacios en la trama en las que te van integrando algo más. Por ejemplo, primero era que su amiga se quedó atrapada y luego es que la quieren subir de rango y después se encuentra este demonio, entonces ahora tiene muchas cosas que hacer en conjunto, como un plan súper elaborado. Tengo que rescatar a mi hermana amiga, ¿cómo era?
Era su hermana, hermana, ¿verdad? sí, era su Hermana, sí, hermana. porque la mejor amiga era la que quería competir, ¿verdad? Sí. A su hermana y luego tiene que rendir cierto respeto y cierta responsabilidad con su aquelarre porque ella de alguna manera tiene responsabilidades, o tendrá responsabilidades que como que la hacen luchar como en estos intereses de tengo que hacer esto, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, pero tampoco quiero traicionar a mi gente, pero ocupo la ayuda de esta persona. Entonces es como, no sé, como que la dejan sin salida, como sin decisión, pero ella aún así dice, yo lo voy a hacer porque eso es lo que tengo que hacer. Eso está muy interesante. Me gusta mucho que poco a poco te van sumando más a la trama. Sí, justo eso es interesante y también lo que me gustó es que te marcan como la vida de una aquelarre, cómo es una aquelarre y más una aquelarre como muy, digamos, antiguo, pero en la época actual y te meten términos de temas witchy, pero en la trama, vas sumándole la trama, te meten también referencias a otras historias, otros relatos de la autora. Entonces es un libro muy completo para el que quiera iniciar y también lo que mencionan varias personas es que te saca de este bloqueo creativo o bloqueo más bien lector, porque sí es un libro muy digerible, la verdad si te gusta mucho, si te van las páginas muy rápido y quieres investigar más al respecto. Lo que a mí no me pareció tan interesante fue el romance entre Elena y Caleb, sí lo noté un poquito, pues digamos, muy forzado. Me hubiera gustado que en el siguiente libro, ya que lo sacara, ya estuvieran los dos, porque a través del espejo pues se veía un poco, pues no había mucha química, no puede haber tanta química a través de un espejo, pero sí me hubiera gustado que al salir del espejo ellos empezaran a andar y también ver qué va a hacer la que cuando se dé cuenta que está con un demonio y más un demonio que atacó o que estuvo, bueno, no sé si atacó a su abuela, pero que su abuela fue la que lo condenó a estar en este limbo, en este espejo, pero también hay que marcar muchas cosas que hacen como referencias interesantes, como la anciana, la madre, la doncella, como que en esa historia sí están las tres mujeres. Y lo que me gusta también de este libro es que la protagonista es mujer y las protagonistas son mujeres. O sea, porque siempre vemos un libro donde pues está como, digamos, más hacia los hombres, más hacia a los dos, y en este, no, 100% son las mujeres y sí te envuelve en este mundo de las brujas como brujas buenas y también te meten la magia del caos que son las brujas, digamos, no tan buenas y qué pasa con ellas y por qué pasa esto y entra mucho de historia que también quitan varios estereotipos sobre las brujas, que es lo que a mí me gusta mucho como quitar de este tema, porque sí hay brujas buenas, hay brujas malas, pero en esta ocasión sí te marcan que todo depende de la intención de la magia. Entonces sí está muy interesante. Justo de hecho, o sea, yo que no conozco el libro, la verdad lo que tú estás comentando es como lo que va formando en mi cabeza la idea de lo que trata este libro. Me llama la atención el hecho de que sea tan digerible el poder entrar a un tema que a muchas personas les llama la atención, como lo que es la magia, por el hecho de que no te forza tanto a ver como, digamos, un manual, o no es tanto como algo más teórico, sino que te va acompañando de la mano de una historia que suena ya de por sí interesante y que aparte, justo como mencionas, el hecho de que te dé ciertas tanto referencias a otros libros, referencias a libros de la misma autora, que te explique cómo hacer ciertas cosas, te va a ayudar a no solo tener una lectura que te ayude a divertirte, que te ayude a pasar el rato, sino también a ir formando conocimientos y cultura general o cosas que después van a ir alimentando otros tipos de libros y otros tipos de pláticas. Me gustó mucho eso, que es como una lectura, suena a una lectura muy completa. Sí, en este tema es muy completa. Yo sí la leí por eso, porque dije, la historia se ve interesante, pero la leí más por las referencias que tiene hacia temas witchy que me gustan mucho y que como dices, te acompaña, no te deja solo, te va explicando más o menos e inclusive las puedes subrayar y buscarlas y también el que te regalen hechizos y cómo protegerte, también te dicen cómo limpiar cuarzos, cómo hacer hechizos de protección, que son temas que cuando vas iniciando en este camino mágico lo tienes que saber y que te lo diga como vas como de la mano con Lena, que es la bruja de cocina. Es muy interesante también tocar el tema de bruja de cocina que es muy como muy satanizado de ay, te van a dar algo en la comida, cuando realmente no, simplemente hacen sus hechizos, sus pociones mayormente positivas
para ayudar a los demás o ayudarse a ellas mismas. Así que sí, ahí está la recomendación del Reflejo de la Bruja y los 3 libros que hemos recomendado aquí para que ustedes puedan tener opciones de leer y puedan también introducirse en diversos tipos de misterio, de terror o de temas como de magia que también están dentro de esto como un subgénero. Así que espero que les hayan gustado mucho. Chicas, algo que tengan que decir ya para concluir. Solamente me gustaría decir que yo no soy una persona a la que le gusta mucho el terror, pero me gusta mucho todo lo que contaron aquí. O sea, todas estas historias como que me remontan a momentos en mi vida en las que ese tipo de temas fueron como el tema del momento que sonaba en mi cabeza, pero como por este miedo y por esta pesadilla y esta espinita de decir, híjole, no sé, porque yo soy una persona que se asusta muy rápido o que lo tiene como que le ronda mucho en la cabeza, como que por eso mismo no lo indagaba mucho, pero creo que es una oportunidad como para como seguir leyendo o indagar un poco más en ciertos temas que ya eran como un pin en mi cabeza, que estaban ahí diciendo: "Oye, léeme, no pasa nada, no muerdo, ¿no? Soy real o no soy real, pero soy interesante", ¿no? Entonces creo que eso me quedo con eso, como con estas ganas de seguir indagando en estos temas y leer más sobre lo que ustedes como compartieron aquí. Realmente yo solo puedo agregar que el hecho de que no hayamos partido de un mismo género, pero que las 3 recomendaciones hayan sido distintas en las otras particularidades, siento que es una gran demostración justo a esto que menciona Carla, de que el terror o el suspenso o el miedo abarcan muchos tipos de formas, o sea, desde recomendaciones que pueden ser justo comenzando desde una obra de teatro, historias cortas, una narrativa ya más grande. Siento que eso es como lo mágico o lo bonito del mundo de la lectura, que te abre muchas puertas y muchas formas de abarcar muchos temas. Realmente, como mencionó, yo el que no tenía ni idea es el último libro, el que mencionó Vale, entonces justo creo que también todas las recomendaciones me agradaron al final, porque también aunque no lo conozca o no haya tenido como el contexto, era muy interesante y abarcamos de todo, o sea, son temas que salen del imaginativo, son cosas que nos ayudan como a ciertas guías de otros temas ya un poco más grandes y son cosas que incluso se vivieron en una época específica, entonces me gustó mucho en general todas las recomendaciones. Así es, pues muchas gracias chicas por tomarse el tiempo de platicar conmigo y de darles más formas de leer o más relatos, como dicen, del misterio y quitarse también el estereotipo, por ejemplo, de leer casos, de leer historias de este terror psicológico y también de leer cosas de magia que no pasa absolutamente nada. Son solamente temas que nos traen como más conocimiento a cada una de las personas. Si las quieres seguir leyendo, está bien, pero yo siento que la lectura tienes que cultivar ciertos géneros para quedarte con los que más te llaman la atención y tener más opciones para leer, porque a veces nos encasillamos con uno solo y pues no damos la oportunidad a nuevos lectores, a nuevos autores, a nuevas personas que te están tratando de recomendar libros. Entonces sí, es para ampliar el panorama en diversos géneros. Así que chicas, muchas gracias y también gracias a todos los que escucharon este último episodio de la temporada 3 que ya es eterna, pero ya se va a terminar. Y gracias, chicas, de nueva cuenta por tomarse el tiempo y a todos ustedes también por seguir la temporada 3 de Enigmas. Regresaremos en la cuarta con más contenido para ustedes. Hasta luego.